Esa figura de los rastreadores, como usted decía, es vital para atajar los rebrotes. Sí, en este momento es la clave. Además de las medidas individuales de distanciamiento físico, etcétera, de protección individual, el poder detectar a tiempo digamos, contactos de casos diagnosticados, sean asintomáticos o no, es la clave para poder contener cualquier brote comunitario, que son los que más, en el fondo, preocupan. Los rastreadores en general en España están siendo capaces de rastrear bastante, pero en la Comunidad Autónoma de Aragón al menos el 75% de los casos tiene el sistema capacidad de detectar hasta 6 contactos. Hay un 25% de casos para los que se detectan más de 6, es decir que, y está resultando muy efectivo. Al fin y al cabo, solamente se quedan sin conocer contactos previos de un caso en un porcentaje del entorno del 20-25%, lo que es alta eficacia, ¿no?, en el manejo. Una de las características diferenciales de esta segunda oleada, si ya podemos comenzar a llamarla así, es que está afectando más a la población joven. Tan solo un 10% de los casos detectados son mayores de 65 años. ¿Usted ya predijo que esto ocurriría? Bueno, no era muy difícil predecirlo. Para los que no conocemos cómo funcionan los virus, sí que nos resulta sorprendente. ¿Por qué era evidente para ustedes? Pues era muy evidente por el hecho de que hay varios factores. A ver, como decía al principio, este es un virus de alta capacidad de transmisibilidad. Y las prácticas y costumbres en nuestro país, y eso es un hecho diferencial, por ejemplo, con el caso de Alemania, es contactar entre nosotros, vernos, disfrutar de nosotros, y esto es el factor de riesgo fundamental. Claro, el foco al principio de la pandemia se puso, digamos, en lo que llamamos primera onda, ¿no? Se puso mucho el acento en las personas mayores, lógicamente, ¿no? Y os acordaréis que no se hacían test a otras personas que no fueran personas que estuviesen hospitalizadas. De forma que teníamos una subdeclaración de casos que seguramente saldría a la luz en el momento en el que la crisis fuerte... Esa es otra de las claves que hemos conocido esta tarde, porque en Aragón se están realizando una media de 3.000 PCR al día, que arrojan muchos más datos positivos. Claro, y eso hace, por ejemplo, que ahora veamos con una perspectiva mayor la gravedad del coronavirus en sí mismo. Nos parecía que era un virus con una alta letalidad, y tiene una alta letalidad en algún subgrupo de población, pero no en el resto. En el resto no tiene tal letalidad. De hecho, en este momento la tasa de mortalidad se está acercando mucho a una gripe de las malas, digamos, no las estacionales, que tienen una mortalidad muy baja. Es decir, que el hecho de poder ahora hacer más test en más cantidad de población, en otros grupos de edad, y la circunstancia inequívoca de que nos relacionamos, y ahí los jóvenes, las personas de menos de 30 años, quieren estar en la calle en este país, pues hace que o tomas precauciones individuales fuertes o la posibilidad es que precisamente pase lo que está pasando. El propio director de Salud Pública de Aragón, Francisco Falo, hablaba precisamente esta tarde en rueda de prensa de esa receta. El método de cortar la transmisión lo conocemos, pero no queremos llegar a él, decía. En la actualidad estamos realizando unas 3.000 PCRs diarias, entre 2.700 y 3.000 PCRs diarias. Cifras infinitamente superiores a las que realizamos, por ejemplo, en las primeras semanas de marzo. Escuchábamos a la consejera haciendo referencia a las PCR, escuchamos ahora a Francisco Falo. No tenemos preparado ese contenido, enseguida lo podremos escuchar, porque hacía referencia el director de Salud Pública al confinamiento, es lo que queremos evitar. Sí. A ver, las medidas de confinamiento, claro,